Bien, les saludo en esta mañana en el amor del Señor y damos gracias a Dios porque nos permite darnos, congregarnos una vez más, un domingo y un domingo más donde Dios ha tenido misericordia de nosotros, con nosotros, siempre orando por quienes están pasando un momento difícil de aflicción. Y bueno, ahí estamos en esos propósitos, ¿verdad? Orando por gente conocida y gente que de una u otra manera también no lo está pasando bien. Bueno, ese es nuestro ministerio, de poder orar y poder interceder, ayudar a los que lo necesitan también, y gracias a Dios en eso también hemos estado agilizando todos los medios que podemos tener y alcanzar y llegar a los hogares de una u otra manera, ¿no es cierto?, que nos necesitan, que requieren de sus hermanos en Cristo. Así que gracias al Señor, la iglesia está caminando, está activa, está viva, y se está moviendo ahí con los niños, con los jóvenes, en el medio de los adultos, de los ancianos. Bueno, no debemos perder ni cansarnos tampoco de hacer el bien. No debemos hacerlo. Han pasado ya 3 meses aproximadamente de toda esta cosa que hemos estado viviendo, ¿verdad? Toda esta pandemia. Y bueno, Dios nos ha sostenido y a eso hay que darle muchas gracias al Señor y alabar a Dios por ello. Yo sé que hay jóvenes también que han estado rindiendo exámenes y ahí también mis felicitaciones, ¿no es cierto? De una u otra manera han ido respondiendo a sus estudios y pudiendo también afrontar esta realidad teniendo los medios. Sabemos y escuchamos de mucha gente que está alejada de las ciudades, ¿no es cierto?, de las señales de internet y no logran conectarse, se les hace complejo, difícil. Bueno, son diferentes realidades que estamos viviendo en este tiempo. Y no debemos dejar de orar también, ¿no es cierto?, por ellos, por todos, porque es lo que el Señor de una otra manera también nos pide. Hemos tenido algunos funerales acá, 2 la semana pasada, antepasada, bueno, y hemos tenido un matrimonio también el día de ayer, así que igual felicidades para los matrimonios, felicidades para Carlita también en su tesis, ¿no es cierto?, que pudo rendir hace algunos días atrás, que le fue bien. Los cumpleaños también son fechas de cumpleaños. Yo esta semana también estuve de cumpleaños, doy gracias a Dios por ello, por sus saludos, por cada uno de ustedes, por el regalito de la Unión Femenina también, de nuestra iglesia. Gracias hermanas, gracias hermanos, y bueno, el Señor siga bendiciendo, obrando en medio nuestro, y nosotros seamos siempre agradecidos del Señor. Estaba pensando en una palabra hoy, en esta mañana, de poder compartir a todos los que de una u otra manera también están con nosotros, que se conectan, ¿no es cierto?, tanto de nuestra iglesia como muchos hermanos a través de este territorio extenso, ¿no es cierto?, de nuestro país, Chile, otros también hermanos que se han unido a esta señal y también a nuestro programa que tenemos, que son de otras partes, de otros lugares, de otros países también. Que el Señor les bendiga. Bueno, yo creo que somos un solo pueblo, es el reino de Dios, y somos parte del reino, y tenemos que también de una u otra forma apoyarnos, ¿verdad?, bendecirnos, sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros, que Dios ha obrado, ¿no es cierto?, en su misericordia y en su amor. Y justamente quiero hablar acerca de eso en esta hora, acerca de la misericordia de Dios. Y quiero hablar bajo el pensamiento de misericordia de Dios para todos.
El libro de Jonás, el capítulo 1, versículos 1 al 3, solamente voy a leer de esta historia, ¿no es cierto?, este libro pequeño de Jonás, que nos habla acerca de este gran profeta, ¿no es cierto?, y con sus particularidades que tiene, que lo hacen ser especial. Y dice la Escritura, la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Bueno, probablemente usted es un lector de la Biblia, como muchos también desconocen ciertas historias de la Escritura, pero conocemos esta historia. Esta es una historia preciosa de un profeta, ¿verdad?, que nos lleva justamente a pensar en un gran pez, que estuvo ahí esos 3 días y noche, oró a Dios, Dios lo libró. Bueno, muchos creen que es solamente una fábula, el libro de Jonás, o la historia que está introducida allí y que se deja ver en la vida de Jonás, pero la verdad es que cuando uno conoce a Dios, no hay nada que parezca fantasía. Cuando uno conoce al Señor, conoce el gran poder de Dios, uno puede lograr entender de que Dios puede hacer esto o muchas otras cosas que leemos en la palabra. Cuando Moisés golpea una roca, ¿no es cierto?, empieza a fluir agua por esa roca, cuando Dios le proveyó en esa travesía por el desierto al pueblo del Señor. Bueno, y así cuántas otras historias que podemos contar y decir y hablar del poder de Dios, que son sobrenaturales, claro. ¿Por qué las obras de Dios son sobrenaturales? Porque Dios es sobrenatural. Por lo mismo, y todo lo que Dios hace es sobrenatural. Por lo tanto, en esta historia y en estos pocos textos, usted puede darse cuenta de que Dios llamó a un profeta, en este caso a Jonás, y le ordena ir a una ciudad para pregonar juicio de Dios contra ella. Pero este profeta, en vez de obedecer la voz del Señor, él hace todo lo contrario, como dice aquí estos pasajes. Él va, ¿no es cierto?, a un puerto, ahí a Jope, para ir a Tarsis. Él paga su pasaje, se embarca para alejarse lo más posible de Dios. Bueno, en las historias que nosotros conocemos en la Biblia, todos los hombres que Dios los llamó, todos de una u otra manera tenían sus detalles, sus imperfecciones, como aquí el caso de Jonás. Dios, en su soberanía, Él llama a hombres como a él, como a Jonás, hombres que no han sido grandes obedientes a la voz de Dios. Dios ha llamado también dentro de su soberanía a hombres imperfectos, hombres indoctos, de poca letra, hombres que han tenido dificultad para hablar, como el caso de Moisés cuando Dios lo envía a Egipto. Él era tartamudo, y otras cosas más. Otras historias también que revelan las imperfecciones de los hombres que Dios ha llamado, como así Dios ha llamado hombres de la realeza, hombres valientes, médicos, ¿no es cierto?, como el caso de Lucas, otros que han sido muy despreciados, como los cobradores de impuestos, ¿verdad? Dios llama a Mateo, cuando Dios se encuentra con hombres que
estaban tan inmersos en la ley que no veían otra cosa, como Nicodemo. Dios lo llama, tiene un encuentro con él. No sé, podríamos seguir y contando historia de estos hombres, de sus virtudes y de sus defectos, pero aquí lo que quiero dejar claro es que Dios llama a quien Él le plazca. Porque no todos los que hemos sido llamados somos perfectos. Dios llama a hombres imperfectos, a hombres que tienen deficiencias, a hombres que tienen poca capacidad como mucha capacidad, pero es la soberanía de Dios, es el actuar de Dios para cumplir los propósitos del Señor. Y lo hace por eso, para cumplir sus propósitos. Y escuche bien, por amor a su nombre. Siempre lo que Dios hace, lo hace por amor a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios en su soberanía, Dios en esta infinitud, en esa eternidad que le envuelve, bueno, Dios sabe por qué. Y Dios activa su palabra a través de estos hombres, como Jonás. Alguien que pudiera obedecer la voz de Dios porque era Dios que lo estaba llamando y enviando, y sin embargo él hace todo lo contrario y huye de la presencia del Señor. Bueno, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Si donde estamos y estemos, Dios está ahí. Dios es omnipresente. Por lo tanto, bueno, eso no lo sabía Jonás. No lo lograba entender hasta que Dios hace todo un plan y lo hace volver nuevamente a cumplir lo que Él le había ordenado y para lo cual Él lo había llamado. Y escuche bien esto, estimados hermanos y amigos. En esta lectura nosotros podemos darnos cuenta que Dios activa su palabra. Y cuando Dios llama a Jonás, lo primero que le dice es: ve y levántate. En eso nosotros logramos ver que es un principio de Dios el movernos o activarnos para actuar en obediencia al Señor. No se pueden cumplir los propósitos de Dios si no nos activamos. No se pueden cumplir los propósitos del Señor para que hayan frutos si no nos levantamos. Las cosas vienen a través del esfuerzo, las cosas vienen a través de la obediencia, a través de la activación, a través de lo que nosotros hagamos cumpliendo los planes y propósitos del Señor Dios Todopoderoso. Dios va a obrar. Tenemos ejemplos en la Escritura, ahí en Hechos 9, versículo 15, el Señor le dice a Ananías, un discípulo de Jesús: ve porque instrumento escogido me es este. ¿A qué se refiere? Se refiere a un encuentro que él debía tener con Pablo o Saulo todavía en ese momento, que había quedado ciego después de haber tenido un encuentro con Jesús. Jesús se le aparece en una luz destellante que lo encegueció. Y estuvo allí por 3 días. Y Dios llama a este hombre y en esa orden le dice a Ananías: ve porque instrumento escogido me es este. Ve, levántate. Cumple esta orden. Ananías, la verdad que igual que Jonás, no tuvo una buena actitud porque conocían a Saulo o Pablo. Sabían que era un perseguidor de la iglesia. Por lo tanto, diríamos que como a regañadientas cumple el propósito de Dios. Porque Ananías no podía ver más allá que lo que Dios estaba viendo justamente en el gran apóstol Pablo, el que escribe las cartas que encontramos, la mayoría de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, el que entrega doctrina, sana doctrina, palabra del Señor poderosa, el que se entregó por el todo al Señor y cumplió los planes y propósitos de Dios, y al final murió, ¿verdad?, decapitado
justamente las persecuciones hacia los cristianos. En Hechos 8:26 dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe, al evangelista, al mismo que fue escogido dentro de los 7 diáconos. Cuando la iglesia se estaba formando, se necesitó de hombres que pudiesen administrar para que los apóstoles se dedicasen a la palabra, a la escritura y la oración. Y esos diáconos, dentro de ellos estaba Felipe. Felipe era un evangelista innato. Y Dios le dice a través del ángel, le manda decir, levántate y ve. Levántate y ve. ¿A qué? A cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Ir y predicarle a un hombre eunuco, un etíope que caminó o se trasladó muchos kilómetros de lugares muy lejanos, remotos, viajó para ir a Jerusalén a adorar al Señor. Y él estaba leyendo la Escritura, no dice allí el libro de los Hechos qué parte de la Escritura, pero estaba leyendo, conforme a lo que uno puede entender, el libro de Isaías, y el Felipe, después que el ángel lo despierta, lo hace ir a Jerusalén, y el Espíritu Santo le dice otra vez, Dios habla con él, acércate a ese carro, porque alguien está leyendo la Escritura, no logra entenderlo, explícale tú para que se convierta. Y así fue. Este hombre etíope escuchó de parte del evangelista Felipe la palabra que estaba leyendo, le explicó, él creyó a Dios y luego fue bautizado, dice la Escritura. Hay cosas interesantes en la palabra y la verdad es que este hombre al cual Dios mueve todo tiene sus instrumentos, los hombres y mujeres que Dios ha levantado para cumplir sus propósitos. Lo hace justamente para que la gente que realmente está abriendo, está hambrienta o quiere oír o quiere entender la Escritura y quiere acercarse a Dios, haya alguien de nosotros movido por Dios y por el Espíritu para ir, enseñar o predicarle y abrirle la Escritura para salvación. Y la particularidad de este hombre etíope es que era eunuco, lo dice la Escritura. Eso significa que él viene a adorar desde muy lejos, viene a adorar a Jerusalén, pero no pudo entrar en el templo porque no le era permitido, sino que él sabía que el único lugar que estaba reservado para él era la entrada, la puerta, o sea, es como ir a adorar al templo, a buscar a Dios, pero solamente para quedarse en la puerta. Porque así era la ley. Y la ley le impedía entrar al templo en esa condición. Y en ese mismo lugar, en la entrada, estaban los gentiles, como nosotros. Eran tiempos donde habían restricciones en la búsqueda de Dios. Hoy día no hay restricciones. Hoy día usted puede buscar a Dios en el momento que sea, en el lugar que sea, en la condición que sea, en cómo te encuentres o lo que hayas hecho en tu vida pasada. Toda persona puede buscar y tener. No hay impedimento. Jesucristo rompió con todos esos impedimentos. Gloria al Señor. Por lo tanto, siempre hubo una orden de parte de Dios para cumplir sus propósitos y donde Dios quería que la gente pudiese tener un encuentro con Él, como en el caso de los ninivitas. Escuche bien esto, estimados amigos y hermanos. Esa era la forma en que Dios se mueve para que hagamos su voluntad, dar una orden. Mientras escribía esto y repasaba justamente este tema y trataba de simplificarlo un poco, me acordaba el testimonio de un pastor o evangelista que conocimos hace muchísimo tiempo atrás, y donde él contaba cómo Dios lo movía de un lugar a otro a ir y predicar el evangelio. Y él fue al pueblo donde yo pastoreaba, él predicó en el lugar. Posteriormente a eso, él tenía que
ir a alguna casa donde lo iban a estar esperando para poder almorzar y estar con la gente, con la familia. Bueno, eso no ocurrió. La familia que debería haber estado esperándolo nunca apareció, y al final nosotros lo invitamos a nuestro hogar a comer, a ser parte, hacerlo parte en nuestra mesa y poder también bendecirlo de esa manera. Y en ese diálogo, en esa conversación, en esa oportunidad de conocernos, porque no lo conocíamos mayormente, no sabíamos nada de él, ni siquiera su nombre, él nos contaba justamente cómo el poder de Dios obraba en él y él se trasladaba de un lugar a otro. Una de esas travesías en el campo comenzó a llover copiosamente y se encontró ahí cercana a una casa abandonada, como existen casas abandonadas en los campos, y pudo él ahí escampar el agua, y el Señor dice que el Espíritu Santo le movió a predicar en ese lugar. Y él dijo, ¿por qué tengo que desobedecer a Dios? Él estaba solo en el lugar, una casa grande de 2 pisos, y comenzó a predicar el Evangelio como si hubiera gente oyéndole, escuchándole, como hubiera una congregación. Y él, terminado de predicar, dice que después de hablar de Jesucristo, de la salvación, del perdón de Dios, escuchó pasos en el 2º piso y alguien comenzó a bajar desde el 2º piso y le dijo a él, mire, sabe, yo estaba durmiendo, pero escuché a alguien que hablaba fuerte y estaba predicando, era usted, yo escuché el mensaje y yo quiero justamente recibir a Jesús en mi corazón, como usted lo decía. Son las cosas de Dios. Cosas que muchas veces no logramos entender. Son las cosas que el mismo Jesús le decía a Nicodemo, que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el obrar del Espíritu Santo. Dios muchas veces nos mueve, hermanos, nos mueve de la manera más particular a compartir el Evangelio, a predicarle a alguien de Jesucristo sin saber si esa persona está justo preciso de ir a acabar con su vida, como testimonios que yo he oído de hermanos que han llegado a nuestras congregaciones pensando en acabar con su vida, pero escucharon el Evangelio de parte de alguno de los que Dios levantó, movió y llamó a predicar, y se han convertido al Evangelio y hoy son testimonios vivos del poder y la misericordia del Señor. Así se mueve Dios en ese escenario sobre lo natural. Y no logramos entender. Por eso la historia de Jonás no es una historia que debe ser pensada justamente como una fábula, como una fantasía prácticamente. No es un cuento de Blancanieves, no es un cuento de Pinocho, no es un cuento como esos. No. Lo que encontramos en la Biblia y ha sido aprobado por hombres de Dios es palabra del Señor. Son hechos que ocurrieron, hechos milagrosos, y este es uno de ellos. Dios le había ordenado al profeta Jonás que vaya a Nínive. Esa es la historia. Pero escuche bien esto. Los profetas de Israel, en su mayoría, nunca fueron consagrados como profetas para predicar a los gentiles. Los profetas de Israel fueron consagrados para predicarle a la nación de Israel. Y en este caso, algunos creen que probablemente Jonás se desconcertó y huyó porque no entendió el llamado de Dios, o bien no le pareció el llamado de Dios de ir y predicar a los gentiles
cuando ellos no habían sido levantados para predicarle a esa gente que solamente a los judíos. Entonces, algunos creen que despertó a Jonás y por eso huyó. Y otros, y es lo que yo creo también, que Jonás tuvo gran miedo por Nínive, ya que era un imperio del terror, de gente despiadada, gente mala y cruel, gente sangrienta. Y habían precedentes justamente de los ninivitas como gente despiadada, como hombres crueles, hombres que habían dañado mucho a la nación de Israel. Probablemente Jonás tenía alguna de alguien cercano o de su descendencia, producto del daño que le hicieron los ninivitas, sembrando el terror. Entonces, Jonás podía haber tenido argumentos suficientes para huir de la presencia de Dios y decir: a ellos yo no voy, porque ellos no merecen tu misericordia. Sin embargo, Dios pensó en ellos para salvación, aún viendo lo despreciable que podían ser. Y escuche bien esto. Hay que decir que el mensaje único del libro del profeta Jonás está centrado en la misericordia de Dios para todos. Hay gente despreciable en esta vida, sin duda. Y probablemente tú tengas algún testimonio o te hayas visto en alguna experiencia con alguien que solamente merece tu desprecio. Gente que te ha hecho daño por una o por otra razón. Gente que de una u otra manera te ha dejado en la calle, te ha engañado, te ha estafado y sientes mucho rechazo, sientes mucho desprecio por esa gente, y es natural. Es natural sentir desconfianza de los que te han engañado. Es natural sentir rechazo de los que tú sabes que te desprecian. Es natural. Por lo tanto, la experiencia de Jonás es una experiencia natural. Pero Dios tenía misericordia y amaba a los ninivitas. Y él estaba llamado como profeta a obedecer a Dios. Y no sus propias emociones o sus propias conclusiones personales, sino obedecer a Dios. Cuando veo grupos, escuche bien, cuando veo grupos feministas reclamando sus derechos y haciendo la campaña en favor del aborto, o veo a los líderes del movimiento homosexual LGTBI, que hace poco, estos días atrás, tuvieron su día nacional o internacional del orgullo gay, donde veo canales que de una u otra manera se hacen llamar católicos y ahí están, promoviendo justamente la homosexualidad, sin respetar quién detrás de las pantallas. Vemos gente, ya vemos familias que rechazamos eso. Pero como ellos son los dueños de la televisión, pueden colocar lo que quieran. Esa contradicción, ese sincretismo, esa mezcla entre valores y cosas que escapan de los valores de Dios y los valores también morales que han sido enseñados desde mucho tiempo en nuestras familias, donde no respetan a las familias, sino que atropella los derechos de todos nosotros que no estamos de acuerdo con el LGBTI, con el movimiento homosexual, con el orgullo gay. No estamos de acuerdo.
Y sin embargo se sienten con el derecho de atropellar. Y uno siente cierto desprecio por eso. Justamente. Lo creo así. Porque nos sentimos atropellados también en nuestros derechos, en lo que creemos. Nos llaman homofóbicos y en realidad, si uno analiza bien, estamos viendo la homofobia en el sentido contrario. Hay un tremendo rechazo a los que creemos en el matrimonio de un hombre y una mujer. Nos llaman retrógrados porque creemos en Dios, creemos que Dios formó la familia y bendijo el matrimonio. Somos el rechazo de mucha gente. Por otro lado, ver a los políticos en su doble discurso, su doble estándar, entregando estas, estas frases conformistas. Muchos empresarios también que son políticos, que le han robado a gente, que le han trabajado toda la vida, acomodado leyes justamente para no pagarles todo lo que ellos han invertido para hacerlos ricos a ellos. Temas de injusticia en esta sociedad. ¿Qué decir de las AFP? Que hace poco escuchaba a un abogado cuando decía, y la verdad quedamos todos impactados, los que estaban ahí escuchando, y yo que pude también entender eso por un momento, y claro, una tremenda injusticia. Al escuchar que los fondos que tus padres o nuestros padres han invertido en sus AFP, y ya cumplido los 25 años para arriba, no tienes derecho a retirarlos, sino que quedan en los fondos de los dueños que justamente no tienen derecho a eso, pero se hacen acreedores de esos dineros. Porque así lo dice la ley. ¿Produce rechazo eso? Claro que sí. Son injusticias. Injusticias a vista y paciencia de todos. Y los mismos dueños, accionistas de estas AFP, cuando escuchan que el pueblo está, por un lado, pidiendo un tanto por ciento para sacarle a eso que está ahí, que es el trabajo de usted o de mí, o de cualquier persona común, y que un político diga, no tienen derecho a sacarle nada. Porque de eso nosotros tenemos y activamos justamente esos dineros para nuestras empresas, para nuestros proyectos laborales y riquezas personales. Injusticias. Y estamos viviendo justamente todo eso y sinceramente, hermanos, sinceramente sentimos rechazo por esa gente. Rechazo por su hipocresía, por esa ambición grotesca que les invade, su aprovechamiento descarado hacia la gente común de este país. Y si miramos estas realidades, en muchos otros países se está viviendo exactamente lo mismo. Y uno siente rechazo por esta clase de injusticia. Pero escuche bien, Dios tiene misericordia de ellos también. Dios tiene misericordia de ellos. En el capítulo 3, Jonás hace la voluntad de Dios, les predica a los ninivitas y todos son salvos. Ahí hay toda una historia, ¿verdad?, que decía al principio del gran pez, cuando ellos, los que estaban en la barca, iban en esa travesía
lo echan del barco porque justamente encuentran que la causa de los males que estaban pasando ahí en esa travesía era Jonás, y en eso echarlo al mar viene un pez y está allí. Jonás logra entender el plan de Dios, el pez lo arroja hacia la orilla y Jonás al final cumple la voluntad de Dios, va a esta nación sanguinaria y despreciable. Va a esa gente que su corazón rechazaba, les predica justamente acerca de Dios, la palabra de Dios, y ellos se convierten, el rey se convierte y hace que toda la nación se humille delante del único Dios verdadero. Dios tuvo misericordia y Dios frena su juicio y todos son salvos de una o de otra manera, al menos del juicio de Dios que iba a mandar en ese momento. Y sin embargo, en el capítulo 4 de esta historia del libro de Jonás, la Biblia dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó con Dios porque Dios es demasiado misericordioso. Y Dios entra en un diálogo con Jonás. Y le responde. En el versículo 11 del capítulo 4 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hay muchos que interpretan las palabras de Dios cuando Él habla de que aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, está hablando de niños. Y está diciendo que hay 120,000 niños inocentes y aún sus animales inocentes que merecen su misericordia. En un mundo malo como el que vivimos, donde hay mucha gente despreciable de actos despiadados y que quizás merecen solo la muerte, sin embargo, por ellos y por la gente inocente, por los niños que tienen posibilidad de ser otras personas, especialmente a través del Evangelio, Dios es misericordioso porque obedece a su propia naturaleza santa. Gloria a Dios. Mateo 5:45 dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. La misericordia de Dios, hermanos, es para todos. Todos de una u otra manera estamos dentro de los propósitos de Dios, que todos seamos salvos. Por eso el mensaje es predicar a Cristo como Salvador a todos, porque Dios tiene misericordia con todos. Pero escuche bien, la única diferencia con la acción salvadora de Dios es que esta misericordia está condicionada a la gente que crea y se arrepienta y vuelva su corazón a Cristo y a Dios. Si bien la misericordia es para todos, si bien Cristo murió por todos nuestros pecados y lo hizo justamente por nuestras vidas miserables, inmerecedores de la gracia de Dios, seres despreciables como nosotros, inmerecedores de la misericordia de Dios. Pero Él lo hizo justamente dentro de su naturaleza santa y misericordiosa, para quienes hemos abierto y para quienes abrirán su corazón para creer en Jesucristo como su único Salvador personal. Por lo tanto, Dios sí tiene misericordia con todos, aún con el peor, aún con el que yo desprecio, aún con el que no merece ni siquiera mi oración.
pero Dios tiene misericordia con él también. Finalmente, en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Gloria al Señor. O sea, la gracia de Dios, hermanos, es la que nos salva. La gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos diciendo que Dios nos ha regalado la salvación a través de Jesucristo. Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos tomamos de ese regalo, lo atesoramos en nuestra vida y somos salvos. Es la única manera, la única forma de que Dios nos haga parte de su reino eterno en los cielos. Misericordia de Dios para todos. Prediquemos el Evangelio, no importa quién, porque puede ser que uno de esos seres despreciables Dios lo tenga en sus planes. Oramos al Señor. Padre, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por tu amor. Si hay alguien en esta hora que está oyendo esta palabra, que no te conoce, Señor, puede en su corazón recibirte a ti por fe, creyendo que tú le salvas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga. El día miércoles a las 7 de la tarde, hoy día, en unos minutitos más, estará también la escuela dominical compartiéndonos algo de ellos que nos comparten cada domingo, unas hermosas lecciones para niños, así que ahí vamos a estar atentos. Por supuesto, los programas de la semana, los estudios. Prontamente comenzaremos con el nuevo tomo de estudios de los libros poéticos, hermosos libros de la Escritura, así que ojalá que los que somos de iglesia y estamos acá, no nos excluyamos de esto. Y hay libros todavía, algunos que me están quedando, pocos, pero me están quedando para aquellos que no lo han recibido, así que pueden acercarse o llamarme, ¿verdad? Porque no hay más libros que esos que los que tengo, no hay más tomos. No nos trajeron más porque justamente están pensados para los estudiantes regulares, ¿no es cierto?, que hemos estado ya por muchos años estudiando la palabra, y para algunos que quisieran añadirse también. Así que, hermanos, que el Señor le bendiga, que tengan una linda semana. Dios es con nosotros y la misericordia de Dios para todos. Amén. Amén. Hola. Hola, papi. Ahí apareció el... Hola. Hola.